Baba Bechen Yahuwah, amadísimo An Israel, les habla su rabino Netanyahu Ben Israel desde aquí, desde la Italia, Europa, para que el Am Israel sepa y sepa única y exclusivamente la verdad. Vamos todos a abrir la escritura en el libro de Matillahu, capítulo 2, versos del 7 al 23. Sí, por favor, el rabino Avillajo me la lee en la Reina Mentirosa. Matillahu 2, del 7 al 23. El tema se llama Orodos primero el Grande. En español, Herodes. En hebreo se llama Orodos primero el Grande. Así se llama el tema. Cuando quiera. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver a la estrella, verso 10, se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 13. Entonces que partieron ellos, he aquí un querub de Yahuwah apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, respondiendo, tomó de noche al niño y a su madre y se fueron a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo Yahuwah por medio del profeta, cuando dijo que de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todas sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, cuando lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel de Yahuwah apareció en sueños a José en Egipto, y diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matarte, la muerte del niño. Entonces Joseph se levantó y tomó al niño y a su madre, vino a la tierra de Canaán, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación de sueños, que fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno o Netzer. Katuja Torah. Bebakatsa. Ok. El tema se llama Orodos primero el Grande. Este personaje es un político que no pertenecía al Am Israel. No pertenecía, era un edomita. Venía de la familia de Esaú, de Isa. Pero él quería ser rey de Israel. Y para ser rey de Israel, él pues entonces, 40 años atrás, comenzó a construir, porque era un hombre muy rico, comenzó a construir el Heikal, lo que los judíos hoy en día llaman el templo de Salomón. Pero eso es mentira.
Recuerde que ya había sido destruido. El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor y luego lo reconstruyó Zerubabel o Zorobabel. Lo reconstruyó y después lo destruyeron. El que lo destruyó fue Herodes I el Grande, Orodos I el Grande, y él hizo uno nuevo. Hizo uno nuevo cerca de donde estaban las bases del templo que Shlomo le hizo a Yahuwah. Baruch haba Hashem Yahuwah, amadísimo en Israel, les habla su rabino Netanyahu Ben Israel desde aquí, desde Miami, Florida, United States, para que el Israel sepa y sepa única y exclusivamente la verdad. El tema de hoy se llama Orodes I el Grande o Herodes I el Grande. Ya leímos la escritura en el libro de Mateo capítulo 2 del 7 al 23. Les comentaba que Herodes I el Grande o Orodos I el Grande tumbó, destruyó el templo que reconstruyó Zerubabel o Zorobabel y hizo durante 40 años el Heikal, lo que hoy en día se conoce como el templo de Salomón, que no es el templo de Salomón. Él lo hizo porque él políticamente necesitaba que el pueblo judío lo apoyara en la elección de Roma como rey de Israel o de la parte sur de Israel, donde estaban los judíos, la parte sur que se llama Nazaret, en Galilea. No, él no iba a gobernar desde Jerusalén, pero tenía que hacerles el templo a ellos porque ellos estaban desesperados queriendo hacer el templo. En el año 166, antes de Yahoshua HaMashiach, los macabeos tomaron ese templo que era el templo que Zerubabel había reconstruido y ellos limpiaron la basura que habían dejado los griegos, porque en ese templo habían sacrificado animales inmundos para el dios de los griegos, para Zeus y para Teus y para Deus. Entonces los macabeos, que es el libro que no aparece en la escritura, pero tiene que aparecer, primera y segunda de Macabeos, ahí cuenta esa historia que le estoy contando ahorita. Ellos entonces entraron al templo y ellos cometieron demasiados errores, porque es como si usted llegara a una casa donde hay una cocina que están asando toda la vida, o muchos años, 1000 años asando puerco, cerdo, y usted llega a cocinar cordero para usted y para su familia, igualito. Entonces ellos lo que hicieron fue limpiar y empezaron a sacrificar los animales para Yahuwah supuestamente, y Yahuwah eso no le gustó para nada, absolutamente para nada. Entonces los macabeos cambiaron la menorá de 7 brazos en ese momento por la Hanukkah, que le hacen una fiesta a la Hanukkah, la fiesta de las luces, el día 8 de diciembre de cada año, el mes entrante lo van a hacer. Entonces Herodes I el Grande dijo, no, yo voy a hacer algo para que ellos hablen delante de Roma y ellos pidan que yo sea el rey de ellos, y entonces les hizo el templo. Aquí en esta escena donde nosotros vamos a empezar a leer el libro de Mateo capítulo 7, estábamos comenzando o íbamos a comenzar el mes séptimo, el día primero del mes séptimo, día primero. Ellos estaban llegando a Jerusalén el día primero, porque según la profecía que ellos habían oído de Daniel, el profeta que estaba en Babilonia, donde ellos venían, los astrónomos, venían 10 astrónomos no eran astrólogos, eran astrónomos, que son los que conocen no las constelaciones, sino conocen los planetas y el movimiento de las estrellas. Entonces, ellos estaban preparados para que una estrella de las muchas que hay fugaces los guiara, como guió esa misma estrella al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida durante 40 años. Todo eso se los enseñó Daniel a esa generación que iban a llegar allí, a los que una vez atrás habían denegado, habían dicho que ellos no podían pelear contra esos gigantes cuando Moshe les mandó para conocer la tierra prometida, y ellos trajeron malos informes, 10.
2 de ellos trajeron buenos informes, 10 no. Entonces esos 10 tenían que volver otra vez a rectificar su mal error. Los hijos de los antepasados de ellos. Entonces llegaron a Yarushalayim y todo el mundo se alborotó porque cada uno de ellos traía 1000 guardaespaldas porque ellos traían oro, incienso y mirra, que eran las cosas más costosas que habían, incluida la sal, que era lo que más valía en esa época. Es más, la sal valía más que el oro, pero ellos le traían al rey porque iban a ser el rey, le traían oro, incienso y mirra. Entonces en el 2.7, ya viendo la historia, en el 2.7 dice, entonces Orodos I el Grande habló en secreto a los astrónomos que decodificaban por medio de las constelaciones y se cercioró de la Moed. Estábamos en el mes séptimo, en el día primero, Rosco de Yonterúa. Ellos tenían que celebrar esa fiesta y la hicieron en Yarushalayim. Pero el nacimiento de Yahushua no era en Yarushalayim, era en Belén de Judea, en Belén de Galilea. Entonces dice que él les dijo, cuando llegue la Moed, me avisa. Porque él no sabía cuándo era la Moed, no tenía la más mínima idea, porque acuerde que él no era un israelita, era una edomita. Cuando llegue la Moed, el tiempo asignado en que se había aparecido la señal, en hebreo se llama Ot Magain. Ot Magain. El Magain, la estrella, la nube, la nave, la misma nave que guió al pueblo de Israel durante 40 años. Ellos ya conocían esa historia, ya la sabían de memoria. Sabían que se les volvía otra vez a aparecer en el camino desde que salieron de Babilonia hasta llegar a Belén en el nacimiento de Yahushua HaMashiach. Entonces el 2 dice, enviándolos, Herodes I el Grande a Belén, dijo, vayan allá y averigüen con diligencia, con toda la verdad, acerca del niño de Yahushua HaMashiach. Y cuando lo encuentren, hágamelo saber para que yo también vaya y le dé kavod, reverencia. Mentiroso. Él no quería darle kavod, él quería matarlo porque él sabía que el puesto de él estaba jugando un papel muy importante y que sabía que Yahushua HaMashiach al nacer, el pueblo de Israel lo iba a llamar para que fuera rey de Israel. 9. Los astrónomos, habiendo oído al rey, se fueron y el Magain que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron al Macón, Kadosh, y allí se detuvo sobre la azúcar donde estaba el niño. Ese era el día 14 en las horas de la noche, que es el 15 que ya el niño había nacido. Él nació a las 7 de la noche del día 14 del mes séptimo y ya el niño había nacido. Ellos llegaron unos minutos después de su nacimiento. En el 10 dice, la nave resplandeció. Y aquí es donde está el pequeño detalle, porque la mayoría de la gente que enseña estas cosas, incluidos los mesiánicos, ellos no tienen el más mínimo conocimiento de esto. Porque la nave, la Omniyah, el Magain que vio al pueblo de Israel de día, cubría el sol para que el pueblo de Israel celebrara todas las fiestas y descansara y el sol no los quemara en el desierto. Pero de noche, como ellos caminaban de noche, el Magain, la nave, la nube, la Omniyah prendía las luces. Y aquí llegó exactamente en la oscuridad. Recuerden que allí no había luces como hoy día hay, no existía eso. Entonces, la nave prende las luces, dice así, mire, y la nave, la nube, la nave, la Omniyah resplandeció. Sencillo. La palabra resplandeció en hebreo aquí es neir.
luz. En ese momento, cuando ellos vieron la nave y la señal de la nave, se regocijaron sin con un gozo inmensamente grande. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 13, del 21 al 22, que no lo vamos a leer, no tenemos tiempo. El 11. Al entrar en la suca, entraron los 10, porque los guardaespaldas se quedaron afuera, cuidando el oro, el incienso, la mirra, las mujeres de ellos. Venía un ejército completo. Vieron a Yahoshua HaMashiach con Mirya, su ima, dando reverencia, se inclinaron delante del rey y le dieron kabod y lo exaltaron. Luego abrieron los costales y sacaron para el rey el oro, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Salmo 72:15, Isaías 66, Jeremías 6:26. Ahí lo dice clarito. Porque el rey, para coronarse como rey, tiene que tener oro, el poder del oro, para que le hagan la corona de oro, para que se la coloque. El incienso es el olor agradable, porque en esa época los malos olores existían, y acuerden que ellos estaban fuera de Belén, estaban en las afueras, en el campo, haciendo las sucas. Y allí cuando ellos llegaron, Joseph y Miriam llegaron a ese lugar, ya estaba completo y solamente le dejaron un lugarcito pequeño donde había un establo de animales. Y entonces ellos hicieron su suca ahí, y ahí mismo nació Yahoshua HaMashiach. No nació en un pesebre, nació en una suca. 12. Siendo avisados, oigan esto, por Yahuwah en sueños, no volvieron a Herodes I el Grande y Aliyá retornaron a su tierra por otro camino. Pero aquí hay un pequeño detalle que casi nadie se da cuenta, porque no conocen la idiosincrasia del pueblo hebreo. Cuando Yahoshua nace, que nace el 14 en la noche, que es el 15, tenían que pasar 8 días, y al octavo día tenían que hacerle la circuncisión. Y aquí, dentro de los 10, venía el Cohen Hagadol, el que mandaba ese grupo, venía y él le hizo la circuncisión al niño. O sea que ellos se quedaron los 8 días desde el nacimiento, que fue el 14 en la noche, hasta el día 22, el 21 en la noche, que es el 22, y le hicieron la circuncisión, porque el día 22 en las horas de la mañana tenían que levantar al niño delante de la nave, y darle Todá Rabá Yahuwah, porque esa es la Torá, la palabra. Ese niño es la palabra hecha hombre. Entonces la fiesta se llama Simchat Torah. ¿Entendieron? Entonces tenían que levantar al niño, el sumo sacerdote que estaba ahí tenía que levantar al niño y darle Todá Rabá Yahuwah. Pero miren el pequeño detalle en el 11. Dice que al entrar en la azúcar, vieron a Yahoshua HaMashiach con Miriam, su hija. ¿Y dónde está Joseph? ¿Dónde está Joseph? Si él nació, el niño nació, ¿dónde está Joseph? Le voy a decir dónde está Joseph. Dice el Torá de Yahuwah que cuando una mujer pare un varón, ella tenía que tener 40 días, se los enseñé ayer, ¿no? 41. Haciendo dieta por el nacimiento del niño. Y su esposo no podía ni tocarla durante esos 40 días, no podía hacer eso. Entonces él, para evitar cualquier roce, cualquier cosa, se hizo a un lado, y cuando vinieron los reyes astrónomos, entonces ellos tampoco la tocaron, pero sí cogieron al bebé. Entonces Joseph estaba obedeciendo el Torá de Yahuwah en cuanto a la nidda, en cuanto al Torá de nidda, de la menstruación de la mujer, que le vino en ese día hasta la purificación al día 40. 2:13. Cuando ellos partieron, he aquí que el querub Yahuwah
les apareció en sueños a Joseph. Primero se les apareció a los astrónomos y luego se le apareció a Joseph, porque Joseph es posible que estuviera en la siguiente suca pegado a la de su mujer y al niño, porque él no podía tocar a su mujer. Entonces él estaba ahí esperando que Yahuwah le hablara, porque Joseph era un profeta y él estaba acostumbrado a ver los querub de Yahuwah a todo momento, durante toda su vida los vio, pero es que él nunca se puso nervioso y él obedeció lo que dice el libro de Mateo capítulo 1:18. Él obedeció cuando dijo acepta a su mujer, ella está preñada, acepta así como es, y él obedeció y se cayó la boca para que no la mataran a ella. Entonces cuando ellos partieron, porque Joseph dejó que los 10 enviados de Yahuwah que venían del oriente, los dejó que ellos hicieran el trabajo que Yahuwah había diseñado para la sinjá de Yahushua HaMashiach y la circuncisión de él mismo. Entonces dice que cuando ellos se fueron, cuando los astrónomos, los reyes se fueron, el querub de Yahuwah, Gabriel, se le apareció en sueños a Joseph y le habló diciendo: Kun, resucita, Kun, levántese, toma al niño y a su hija, toma primero a Yahushua, eso es el orden, así lo dice el Torá, y a su hija, y haga éxodo a Misrayim. Permanece allí hasta que yo, dice el querub, lo llame, porque acontecerá que Herodes I el Grande buscará al niño para asesinarlo. Ya Satanás estaba bien disgustado con el nacimiento de Adán y estuvo supremamente disgustado con el nacimiento de Yahushua HaMashiach, porque esta es la personificación de Yahuwah mismo. Entonces Satanás, no sabía si era él o no era él. No sabía, porque si él hubiera sabido que era él, pues Satanás lo mata. Entonces mandó a su siervo llamado Herodes I el Grande para que hiciera ese trabajo. 14. Entonces José, despertando, tomó de noche al niño y a su hija. ¿De noche? ¿Cuál noche? A ver, yo quiero que me digan cuál noche. La noche del 22 en la noche, que es Sinja Torah, y el 22 en la noche es el día 23, que él tenía que empezar a caminar hacia Egipto, hacia Misrayim. Tenía que caminar porque él no podía parar en la orden que el querub le estaba ordenando hacer, a través el Yahuwah a través del querub. Entonces José, despertando, tomó de noche al niño y a la hija y se exilió en Misrayim. 15. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes I el Grande, para que se cumpliese lo que profetizó Yahuwah, el Elohei de Israel, por medio del profeta Josiahu, cuando dijo: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ay, ay, ay. Esto es una profecía impresionante. ¿Cómo se llamaba Yahushua? Se llamaba Yisrael. Así se llamaba Yahushua. Vuelvo y se lo repito. Eso está en el libro de Mateo capítulo 2:15 y está en el libro de Oseas capítulo 11:1. Cuando Israel era mi hijo, Yahushua, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. A Yahushua lo llamó él, Yahuwah, de Egipto. Vamos al 16. Entonces el rey Herodes I el Grande, cuando se vio burlado por los elegidos astrónomos sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en la casa del pan en Belén. Mandó a matarlos a
todos. O sea que para ir de Jerusalén a Belén, los astrónomos duraron 7 días, 15 días, 14 días, porque ellos llegaron el día primero y llegaron a Jerusalén el día primero y llegaron a Belén el día 14 en la noche. 14 días. Pero Herodes los esperó, quizás los esperó un año, no sabemos cuánto. Lo que sí sabemos, él, para no equivocarse, dice: maten a los niños recién nacidos hasta de 2 años, porque ahí debe estar él. No tenía la más mínima idea Satanás quién era el Mochía. No tenía la más mínima idea. Sabía la profecía, sabía lo que decía Oseas, capítulo 11, sabía, pero no sabía quién era. 17. Entonces se cumplió la profecía que fue dicha por Jeremías el profeta cuando éste instruyó. 18. Así dice Yahuwah: voz fue oída en Rama, lloro y gemido con gran lamentación de Rachel, llora por su hijo y no quiso ser consolada porque su hijo desapareció. Esta es la verdad de lo que aparece en el libro de Jeremías capítulo 31:15. Dice: voz fue oída en Rama, allá en Belén, en Rama, en Belén, lloro y gemido y gran lamentación de Rachel, que llora por su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Joseph. Y no quiso ser consolada porque su hijo desapareció. No dice que su hijo lo mataron. Dice que su hijo desapareció. Ella estaba llorando. Y entonces la escena de la desaparición de Yahushua Hamashiach es exactamente lo mismo. Joseph es una representación de Yahushua Hamashiach. Es increíble. ¿Dónde fue Yahushua Hamashiach? Fue a una ciudad de Misraín que se llama Efraín. ¿Dónde fue Joseph? A la capital de Misraín, a gobernar la nación como el segundo en el mando. La misma historia. Entonces Yahuwah llama a su hijo de Misraín, y Yahuwah llama a Israel, a Jacob de Israel, para que vaya a Misraín. Por eso que Yahuwah, hay una profecía que Yahuwah dice que él se va a acordar de Misraín porque él acogió al pueblo de Israel 430 años. Se va a acordar de ellos. 2:19. Pero después que murió el rey Orodos I el Grande, el querub de Yahuwah, Eloa, apareció en sueños a Joseph otra vez en Misraín, en la ciudad de Efraín, en Misraín. 20. Lo instruyó diciendo otra vez: Kun, despierte, resucite, levántese, toma a su hijo, al niño, y a su hija, y a Aliyah, Techubá, Torah, Caneán, retorne a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, porque han muerto los que procuraban la vida del niño. 21. Joseph se levantó, tomó al niño y a su hija e hicieron aliyá a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel. 22. Pero cuando Joseph oyó que el rey Orodos II, llamado también Argelaus, reinaba en Yahudá, en lugar de su padre, el rey Herodes I el Grande, tuvo temor de hacer aliyá allí, y avisado por Yahuwah en sueños, hicieron retorno allá a Galilea. Volvieron otra vez a Jerusalén, a Belén. 23. Se estableció en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue profetizado por Yeshayahu, el profeta. Aquí está Josiyahu, está Jeremías y está
Yeshayahu, los 3 profetas, anunciando en los tiempos del nacimiento de Yahushua HaMashiach. Dice Yeshayahu que había de ser llamado el Neser. La palabra Neser, que viene de Nazarat o Nazaret, significa protector. Está en el libro de Isaías capítulo 11:1, Isaías 5:2, Jeremías 23:5, Zacarías 3:8, Zacarías 6:12, Marcos 1:24, Lucas 2:39. Entonces el protector, el que iba a proteger al pueblo de Israel, estaba retornando de Efraín de Misrayim, estaba retornando nuevamente a Belén, donde él había nacido, donde había sido empadronado, donde había sido certificado de que él nació en esa tierra. Hoy esa tierra pertenece al Islam. Esa tierra pertenece a lo que se llama la Franja de Gaza y Cisjordania, porque ellos entregaron por paz y seguridad, entregaron esa tierra de Belén, la entregaron a los islámicos musulmanes, que son los dueños hoy de esa tierra donde nació el rey David, donde nació Yahushua HaMashiach. Entonces, ¿qué va a hacer Yahuwah con eso? Va a destruirlos a toditos. Porque usted se puede comer un caramelo y está bien, pero usted no puede usurpar la tierra que Yahuwah le dio al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel viviera dentro de ella. Nosotros estamos viviendo en el exilio, en el exilio, porque Yahuwah llamó al pueblo de Israel de Egipto, lo llamó y luego llamó a su hijo de Egipto y ahora nos vuelve a llamar a nosotros nuevamente de Egipto, a toda la masa del pueblo de Israel que estamos viviendo dentro de las naciones paganas, nos vuelve a llamar para que vayamos nuevamente, pero a la tierra prometida que Él la trae. Sencillo. Miriam y Joseph se callaron la boca por la cantidad de cosas, milagros, señales y prodigios que estaba sucediendo alrededor del nacimiento de Yahushua HaMashiach, porque ellos dos sabían clarito que la profecía estaba escrita, porque todo lo que dice aquí en ese pasaje está escrito por 3 profetas certificando que el nacimiento de Yahushua HaMashiach era un nacimiento dirigido directamente por Yahuwah, escrito en el Torah Yahuwah. Por es que cuando está un poquito más grande, a los 30 años, les dice a los fariseos y a los saduceos que en el Torá está escrito de él. Él fue antes que Abraham. Entonces ellos se molestan porque él les dice exactamente eso. Herodes primero el Grande, o Orodos primero el Grande, fue diseñado para hacer el trabajo. Y lo hizo muy bien. La pregunta del millón es: ¿dónde está él y dónde está su hijo? Están en el infierno. Porque aunque ellos hicieron el trabajo que hicieron, Yahuwah lo va a juzgar porque mató a muchos niños de 2 años que no tenían que ver en este entierro. Quisiera hablar muchas cosas más, de verdad, pero yo creo que hasta aquí no quiero cansarlos. Mañana salgo para los Estados Unidos a la 1 de la tarde, estaré llegando a Miami. Primero llego a Cincinnati, luego llego a Miami, estaré llegando a las 10 de la noche a Miami. Pero voy a volver. Hoy les voy a mandar unos videos que hicimos para que ustedes vean esta tierra como es. Yahuwah tiene un cambio, quiere un cambio en todos nosotros. Quizás el rabino Avillajo será este año el último año que permanece en México. Así que comience a orar y a arreglar maletas, porque la mies es mucha. Los obreros son muy pocos. Y necesitamos más obreros para la mies de Yahuwah. Yo creo que el rabino Avillajo está acostumbrado al frío, así que estos países, para él es nada el frío. Y los que están acostumbrados al calor, pues entonces nos mandaremos a las tierras donde hacen calor. Pero ustedes tienen que prepararse porque el tiempo se está cortando. Y nosotros tenemos que no solamente hablar, tenemos que gritar el nombre, la besorá de Yahuwah, el nombre de Yahuwah. Tenemos que gritarlo por el cielo y por la tierra. Tenemos que ir de casa en casa proclamando el nombre de Yahuwah.
Muy difícil, pero no imposible. Más cuando estamos nosotros guiados y dirigidos por el proveedor de nosotros, Yahuwah Sebaot. Cuidados por Él. Él nos va a cuidar, nos va a proteger. Pero nosotros tenemos que dar lo poco que tenemos. Porque el día que usted se muera, que espero no sea mañana, usted tiene que entregar la cuenta clara a Yahuwah, no a mí, porque yo no tengo nada que... Yo también tengo que entregar la cuenta a Él. Yahuwah les barú, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ustedes de muchas razón. Si tienen preguntas sobre este tema, pues aquí estamos para contestarle lo que... Espero que hayan aprendido alguna cosita. ¿Aprendió algo? Sí. ¿Sí aprendió usted algo? Sí, sí. Sí, ok, perfecto. Ya el hombre ya habla español. 8 días más y no hay quien lo pare, porque le gusta hablar, o yo, a Joel le gusta hablar. Habla más que la mujer. Pero eso es bueno, eso no está malo, eso es bueno. Preguntas. Toda Luis. Rabá Rabino, es una gran bendición su comentario con relación a la designación sobre la presencia en ese lugar para Rabino Abiyahu. Toda Rabá. Bebakasha. Preguntas. Aprovechen al rabino Abiyahu antes que se vaya de México. Vamos a Aprovechenlo, viajar con él. honrenlo, ayúdenlo, invítenlo, denle comidita rica, por favor, porque el tiempo de emigrar está muy cerca. Rabino, Pregunta. Netanyahu ven a Israel. Y cuando se vaya Rabino Abiyahu, nosotros con quién nos vamos a quedar, con usted o con otro rabino. O desde allá no va a dar. Buena pregunta. Yo hace muchos años dije, con Yahuwah. que llegará el día en que ni a mí ni a ninguno nos van a encontrar y tienen que definitivamente buscar a Yahuwah para que él le solucione el problema. Va a llegar ese día. Sí, pero yo pensaba que te faltaba mucho. Amén. No falta mucho. Preguntas. Quería hacer otra pregunta que desde ayer, pero se me olvidó. Cuando dice Beba Kasha, hace mucho sí no dijo, pero ya no sé qué quiere decir Beba Kasha, como gracias o qué. Dice O de nada. de nada. Bueno, Beba Kasha, que pasé, pero también. Rabino Netanyahu, referente a esta enseñanza, dice usted que Miriam y José callaron. Yo sé que callaron por cuidar la vida del niño y preservarle la vida mismo, ¿no? Pero una pregunta, ¿ellos debían hablar? Pues si a usted le llega a su casa, le llega unos rabinos, como llegamos a su casa, ¿usted se va a quedar callada? No, rabino. Usted se va a alegrar, usted va a hablar, usted va a preguntar. Pues ellos no hablaron, no preguntaron, no dijeron nada, porque ellos tenían como temor, K2, digámoslo de esa forma, no, para no entorpecer lo que Yahuwah estaba haciendo con Yahushua HaMashiach. Ellos callaron, ellos no podían decir, o podían decir, hacerlo, pero no lo hicieron porque no querían estorbar la obra de Yahuwah, así como Yahuwah los marcó. Entonces, y se sabe esto porque cuando él tenía 12 años y él se les perdió, cuando ellos bajaban de Jerusalén, después de celebrar las Moadim de Yahuwah, estaban celebrando las últimas fiestas, entonces terminaba Simchat Torah y ellos se vinieron antes que le cogiera la noche, y Yahushua, como es Simchat Torah, era el día 22 del mes séptimo, él se quedó en Jerusalén y se fue al Heikal, y allí estaban los sabios, y él dejó a los sabios con la boca abierta cuando les habló, y ellos preguntaron, y él les dijo. Entonces ellos ya habían caminado, su mamá y su padrastro ya habían caminado bastante, y se devolvieron para ver qué pasaba, dónde lo encontraban. Entonces lo encontraron en el Heikal. Entonces ella trató de regañarlo, decirle, pero ¿qué le pasa, hijo? Usted está loco. Entonces les dijo, es necesario yo estar en la casa de mi Abba haciendo la obra de mi Abba. Sencillo, ya, de ir para allá. Cuenta la historia que no es torática, pero la historia
cuenta que en esa caminata de volver desde Jerusalén a Belén, en esa caminata murió Joseph. Entonces ella se quedó viuda. Miriam se quedó viuda porque el hombre ya estaba tenía bastante edad. Entonces él murió en esa caminata. Entonces, O sea, se podía ver tal vez cosas mejores si es que le daban la libertad para que viviera como el hijo de Yahuwah. Perdón, no le entendí. Digo, tal vez si ellos dejaban que las cosas fluyan naturalmente y hablando y avisando que verdaderamente era el hijo de Yahuwah que anunciaban las profecías, se podía ver mayores milagros y mejores cosas porque Yahuwah siempre le hubiera protegido, aunque los reyes querían matarlo. Joseph, oiga esto, Joseph creyó dudando, murió creyendo dudando. Miriam le costó mucho trabajo creer a su mamá. Ella sabía que era un niño con cosas especiales, que ella vio los milagros, los señales, los prodigios, ella vio todo ya, pero ella sin embargo decía, ¿es este o no es este? Igual que Johanan. Johanan en la cárcel le mandó a sus talmidín preguntando, diciendo, ¿usted es o esperamos a otro? ¿Entiende? Entonces les dijo, vean, díganle lo que ustedes están viendo a Johanan. Entonces cuando ella se le aparece, ella y sus hermanos se le aparecen en una charla que le está dando al pueblo de Israel, a Yahoshua Mashiach, los también le dicen, su mamá y sus hermanos están aquí. Entonces se voltea y le da la espalda. Y él les dice, mi mamá y mis hermanos son ustedes los que hacen la voluntad de Yahuwah. O sea que ellos no estaban haciendo la voluntad de Yahuwah. No lo estaban haciendo en ese momento. ¿Cuándo lo hicieron? Después de la resurrección. Ahí todos creyeron. Por eso es que Santiago, si ustedes leen detenidamente el libro de Santiago, eso lo escribió Jaco, su hermano mayor. El segundo que es Jaco, él escribió ese libro. Léanlo, que es interesante ese libro. El libro de Yahudá lo escribió su hermano que se llama Yahudá. ¿Entienden? Esos libros hay que leerlos porque ellos son los que ellos estuvieron ahí, en vivo y en directo, ¿entienden? Les costó mucho trabajo creer, pero porque es muy difícil. Por ejemplo, en mi familia yo tenía 7 hermanos, hoy en día apenas tengo 3. Ni los 7 ni los 3 creen lo que yo enseño. Yo soy como la oveja negra de la familia para ellos. Yo estoy loco, ¿entienden? Pues así pasó allí, igualito. Entonces ella, en el caso de Miriam, ella se callaba para evitar cometer algún error y algún juicio de Yahuwah, aunque recuerden que ella fue criada dentro del Heical. Dentro de ese mismo Heical, ella fue criada desde que nació su hermana Salomea hasta que se casó a los 12 años. Ella fue criada ahí, en ese lugar. Preguntas. Toda Yahuwah. Entonces, para nosotros, en este tiempo, nos corresponde hablar sin miedo, sin temor, la verdad, las cosas de nuestro Abba Yahuwah y su Malkut. Así mismo es, así mismo. Mi mujer está muy nerviosa porque aquí en Europa hay mucho islámico, entonces ella dice que ella le da miedo que yo hable de Yahuwah, de pronto los islámicos van contra ella y todo. Puede suceder, pero yo no me puedo callar. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, hace muchos años yo escribí una canción, yo no sé si la he contado a ustedes, pero escribí una canción que se llama El Profeta. Dice así, antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía, te consagré para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí. Irá donde te envíe, lo que te mande proclamará. Tengo que gritar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Yo escribí esa canción hace muchísimos años cuando estaba en el cristianismo. Yo escribí esa canción. Hoy en día todo el mundo la canta y a mí nadie me da un peso por eso, pero no importa. Lo importante es que eso lo dijo Jeremías y eso lo dijo Isaías. Eso dijeron ellos dos eso. ¿Entienden? Tengo que gritar, ay de mí si no lo hago.
tengo que gritar, ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Ay, ay, ay. Preguntas, Aleluya. preguntas. Tengo una pregunta a mi rabino, el Dele, Morello mijo, Seyahu. Ok. Quiero leer primero esto y luego hacerle la pregunta. dele, Es mijo. Sofanyahu del 3 al 6 dice, busquen a Yahuwah, todos los humildes en Ja Eres. Ustedes que ejercitan su justicia, busquen humildad. Pueden ser escondidos en el día de la ira de Yahuwah. Esto es lo que la pregunta que le voy a hacer. Porque Asa o Gaza será totalmente saqueada. Ascalón estará destruida. Ellos se evacuarán Hasdod y al mediodía Ecrón será desarraigada. Ay de los habitantes de la costa, las naciones de Kirití, la palabra de Yahuwah está contra ti. Canaán, tierra de los Filistín, yo lo destruiré de su lugar de morada. La Pero costa la será cosa, reducida a pastizales, los prados para apacentadores, los corrales pero la para las cosa, ovejas. Y viene otro verso acá que es la con este pregunta. pedacito. En el 9 dice, por tanto, como vivo yo, dice Yahuwah, Sebaot, Elohei de Israel, Moab se convertirá como Sodom y los hijos de Amón como, aquí dice Gomorra. Ajabat, Amorra, a una tierra cubierta de ortigas y minas de sal, desolada para siempre. Esta es la pregunta. El remanente de mi pueblo lo saqueará y el remanente de mis naciones lo heredará. Nosotros somos el remanente de las naciones, mi rabino. Nosotros somos, no Aleluya. semos, nosotros somos, no dice semos, somos, Somos. Ok. nosotros somos. Ujú. Usted se adelantó a cosas que yo todavía no podía decir, pero le voy a decir. Quizás dentro de muy poco tiempo, Yahuwah nos va a dar armas para defendernos, armas, digamos, traídas del Shabbat de Yahuwah, Amén. naves, Yo lo creo. nos dé poder Amén. para poder limpiar esta tierra, porque si Él nos va a llamar a nosotros como jueces, aún de los ángeles caídos, Él nos va a dar instrumentos cómo hacerlo, ¿entienden? Amén. Eso es Yo, una cosa impresionante. yo le hice esta pregunta. Yo me veo como presidente de una nación, como rey de Amén. una nación. Yo me veo así sencillo, porque Él va a llamar a los que están mamando la teta. Él no va a Amén. llamar a los sabios, sino a los niños, los que obedecen. ¿Me entiende? No a los que vienen a robar, a matar y destruir. Él no va a llamar a ellos. Va a llamar a nosotros, los que sí sabemos limpiar la era de Yahuwah. Amén. Yo le hice una pregunta a usted hace muchos años en Toluca, que íbamos en una vencecita, que andábamos extraviados, porque el Morello nos extravió para todos lados, ¿se acuerda? Yo Sí. le dije, rabino, nosotros, ¿cómo es que, yo le dije, cómo se va a limpiar la tierra? ¿Quién va a defender al Am de Israel? Porque, pues yo veo pues que Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, nadie invoca a Yahuwah. Ellos no invocan a Yahuwah. Entonces, ¿quiénes son los indicados? Yo siempre he creído que Yahuwah nos va a levantar a nosotros. Así como levantó a Jaco. Ya ve que en el libro de Char, Jaco y los hijos de Jaco siempre combatieron y limpiaron parte en aquel tiempo. Eran unos super guerreros. O yo siempre le hice la pregunta, pero entonces, ¿quién va a defender al Am de Israel? Porque vemos muchos débiles aquí. Nosotros. Sí, mi rabino, yo le hice esa pregunta. Y ahorita usted, después de 6, 7 años, me la está contestando. Yo sí Pues creo que Yahuwah nos va a ayudar porque somos los elegidos, somos los que podemos hacer la limpieza. Se dice somos. Sí, somos. Listo. ¿Cuándo va a pasar Amén. eso? Antes de que Usted de me la, interrumpe la de, sala, de- ¿no? de la batalla de Megido, o cuándo va a pasar eso, o en la tribulación de nosotros, de todo, que todos van a estar en la tribulación, unos tal vez no y unos sí. ¿Cuándo se va a hacer defender el Am Israel cuando venga toda la tribulación?
El tiempo todavía, exactamente el tiempo no lo sabemos, pero él lo va a decir antes de tiempo. Él no lo va a decir. Él, seguro que él no lo va a decir. ¿No lo tiene? Omen, toda Rabá Yahuwah. Yo quiero compartirle algo, Rabino. Sí. Bueno, primero, la enseñanza que tuvimos en la enseñanza anterior del hijo que blasfemó el nombre de Yahuwah está relacionado con el tema que habló hoy Rabino. Impactante, que yo les había dicho que siempre hay una secuencia, una continuación del tema. Bueno, ahorita usted mencionó en relación con los sabios que venían de Oriente, que se esperaron hasta el día 22 para hacerle la circuncisión. Y usted dijo que también esto no lo habíamos escuchado antes, y hoy trajo otra revelación, que yo también la comparto. Dice, ¿cuándo fue la noche que ellos partieron? En la noche después del día del 22, después de hacerle la circuncisión, ellos partieron para Egipto. Eso fue lo que nos dijo. Ahora, le voy a leer lo que dice Éxodo, capítulo 4, verso 20. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Yahuwah en su mano. Y luego dice el verso 25, que aquí es lo impactante. Dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre, por cuanto Yahushua HaMashiach ya iba circuncidado para Egipto. Sí, ¿cuál es la pregunta? Perdone. No, era parte de la enseñanza que usted nos dio, una revelación. Toda Y Rabá, yo así lo veo. Sí, vuelvo a leerlo otra vez, por favor. Voy a leer el verso 20. De acuerdo a lo que usted nos dijo, que esto nunca lo habíamos escuchado, ¿cuándo fue el momento que ellos partieron para Egipto? José recibió el sueño, la revelación que tenía que salir, porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Ellos se tuvieron que esperar 8 días para hacerle la circuncisión a Yahushua, y esa noche, después de la circuncisión, José sale para Egipto. Por eso es que dice que de Egipto llamé a mi hijo, y es Israel. Luego dice Éxodo, que aquí viene la revelación. Éxodo 4:20. Primero Yahuwah se le manifiesta a Moisés, le habla en la zarza y le dice que tiene que ir a Egipto para sacar a su pueblo. Dice el verso 20. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno. Volvió a la tierra de Egipto y tomó también Moisés la vara de Yahuwah en su mano. Así fue como fue Yahushua. Luego el 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. No. Sí, es verdad. ¿Por qué ella le dice que él es un esposo de sangre? ¿Tiene alguna otra simbología aparte de que porque le tuvo que sangrar con su hijo? ¿Y por qué? Porque Séfora le dice a Moshe, ahora me eres un esposo de sangre. Si hay alguna otra simbología, alguna otra aplicación aparte de que porque el niño sangró al hacerle eso. Enseña Rabino Villajo, es verdad, eso concuerda con eso. Ellos salieron el día 22 en las horas de la noche, salieron para, no para Egipto, ellos no salieron para Egipto, ellos salieron para Babilonia, ellos salieron para Babilonia. Ellos salieron a Babilonia porque ya estaban en la Babilonia. Recuerde que allá fue donde Nabucodonosor
llevó preso a Daniel y allá nació toda la familia de Daniel. Entre ellos nacieron estos 10 muchachos que luego se presentaron a hacer a ver el nacimiento. Lo más interesante de esta historia, de verdad se los digo, es que hacían falta dos. Hacían falta la tribu de Yahudá. Hacían falta dos. Entonces los ángeles llamaron a los dos pastores. En un rebaño de pastores en Israel habían dos, uno el que cuidaba las ovejas y otro el que le daba alimento. Y esos dos pastores fueron allá, porque habían 10. Faltaban esos dos que son la tribu de Yahudá, para completar los 12. Eran Efraín y Yahudá. Entonces ahí se completaron los 12, estuvieron en el nacimiento de Yahushua HaMashiach, porque tenía que Israel estar completo en el nacimiento de Yahushua, y ellos se quedaron hasta la circuncisión de Yahushua HaMashiach. Después los pastores, cuenta la historia que después los pastores fueron a Belén a decirle a la gente todo lo que había pasado y todo lo que ellos vieron, y la gente les creyó. Es una cosa impresionante eso. Bueno, preguntas, porque tengo que hablar con mi esposa ahorita, que me están haciendo el check-in. Si alguien tiene una pregunta más, por favor, ¿no contestó? Yahuwah les barú. Cualquier cosa me llaman, me avisan. Yahuwah les haga su rostro resplandecer sobre ustedes, de muchas rajamín. Shalom, shalom. Bye bye. Shalom, shalom, Rabino. Buen viaje. Shalom, Rabino Natán. Shalom, Que shalom. vaya bien, Buen Rabino. viaje. Buen viaje. Yahuwah le acompañe, Rabino. Rabino Natán.